Su libro se llama Está entre nosotros, la bajada dice de dónde sale y hasta dónde puede llegar. Y ahí está el tema. La extrema derecha que no vimos venir. Y estamos con su autor, con Pablo Semán. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por la invitación. Es un libro que hicimos colectivamente con Martín Vicente, Sergio Morresi, Melina Vázquez, Ezequiel Saferstein y Nicolás Belchinger. Y en cuanto a de dónde sale, creo que sale del anudamiento entre lo que quedó del menemismo y lo que fue surgiendo a espaldas del kirchnerismo, diría yo, desde el 2008 en adelante, hasta que se hizo, digamos, más grande lo que había afuera que adentro, ¿no? Y hasta dónde puede llegar. El horizonte para mí tiene mucho que ver con algunas cosas que pasan en otros países del mundo, pero no porque sea un fenómeno global, sino porque en varios países del mundo se dan las mismas situaciones, que no es lo mismo, y que tiene que ver con un pensamiento que hay en las élites y que conectan con las masas, como conectaron los viejos populismos de izquierda, digamos, pero es un diagnóstico de necesidad para ellos, ¿no? De angostamiento de la democracia. Entonces, en el límite vamos a un cambio de régimen constitucional, no en términos de cambio de la Constitución, aunque el DNU casi era una reforma constitucional, sino en términos de los actores, las prácticas, los repertorios que ejecutan la Constitución escrita, ¿no? La Constitución vivida tiende a cambiar, digamos. Había una prioridad en los movimientos sociales, son combatidos, había una prioridad en, si se quiere, el consumo la va a haber en el mercado, probablemente en los intereses más concentrados. Bueno, ese es el horizonte en el cual tiende a parecerse a horizontes que, digamos, son autoritarios, más técnicamente iliberales, ¿no? Con prescindencia de mecanismos clásicos del liberalismo, que se dan en otros países o se vienen dando en otros países, desde Hungría hasta Brasil. Pero vos hacías una diferenciación ahí, no es un fenómeno global, sino que está en algunos países. Por algo la hiciste la diferenciación. Sí, a mí me parece que, digamos, yo soy muy crítico de las gestiones kirchneristas. Recién te oía que fueron los mejores gobiernos. Yo creo que el segundo Cristina no, pero no importa, porque justamente el punto no tiene, o sea, sí tiene que ver con la tramitación política de un fenómeno, pero hay un fenómeno de fondo que es muy importante situarlo, que es la crisis del Estado, ¿no? Hay una crisis del Estado que viene de antes de que se pudiera hablar de kirchnerismo, porque no existía, ni de antes que existiera el grupo Calafate, que a mí en el 98 me pareció una cosa interesantísima, por otro lado. Entonces, esa crisis del Estado, ¿qué es? El Estado va menos rápido que los capitales. El Estado va menos rápido que la información, entonces empiezan a formar conocimientos, autoridad cognitiva, poder simbólico por fuera de la esfera de la influencia del Estado. Entonces toda la discusión sobre, digamos, la memoria tiene que ver con que hay historias oficiales y hay historias no oficiales, y las historias no oficiales son más creídas, más verosímiles, más extendidas que las historias oficiales. Ya había pasado algo así en Argentina en los años 2000, yo en esa época lo estudié. No se hizo tan famoso como este libro, pero que la historia liberal que se daba en los colegios nadie le hacía caso. Entonces triunfaban las historias de masas construidas por autores que eran profesores de historia o conocedores de historia y causaban mucha avidez en los jóvenes. Ahora se da el fenómeno inverso, pero bueno, el Estado ya no regula, no es autoridad cognitiva, ¿no? Y finalmente, digamos, todo el mundo cree o dice que cree en el imperio de la ley, pero nadie quiere ser reducido a las generales de la ley, ¿no? Somos todos individuos, somos todos particulares, entonces esas tres circunstancias invalidan al Estado, y en el fondo de lo que me parece que pasa es que las instituciones cambiaron menos rápido que lo que cambiaron las sociedades. Entonces, lo que estamos viviendo fundamentalmente es eso, más allá de gestiones, administraciones, partidos políticos a cargo de procesos, ¿no? Entonces, también el de dónde sale tiene que ver con eso, tiene que ver con la crisis del Estado. Y esa crisis del Estado, sí, ahora, en Occidente, perdón, hay una cosita, la del, digamos, yo estoy a favor de la democracia,
más que muchísimo por otro lado, pero el carácter deliberativo de la democracia acentúa esa crisis del Estado en momentos que las economías occidentales se tienen que reordenar para competir, ¿no? Y el síntoma más fuerte de eso fue la pandemia, donde en los países, justamente, no es global, pero es similar en muchos países, la pandemia tenía un conjunto de elementos que eran todos controversiales. La vacuna, la letalidad del virus, el modo de contagio, el modo de control, todo. Entonces, en los países democráticos la pandemia fue un desastre, porque todo era controversible y porque todo lo que quedaba por fuera de las instituciones, en las redes, en la calle, en el boca a boca, qué sé yo, se oponía, y por eso, en general, a todos los gobiernos les fue mal, les fue peor a los que eran partidarios de los cuidados. Claro. Hay dos disparadores que yo veo ahí, que yo no sé si vos estarás de acuerdo, que por lo menos le cambian el ritmo. ¿Viste? Ese jugador que va corriendo y de golpe pica, ya no está corriendo, sino que picó. Y yo lo veo en el 2008, en la crisis de Lehman Brothers, con una crisis financiera que por ahí concentra más y genera más insatisfacción en la gente. Y la pandemia aparentemente también tocó alguna fibra, ¿no? Sí, yo creo que la pandemia... Yo soy de los que estuve muy de acuerdo en que nos quedemos en casa y qué sé yo, y a veces ahora digo, ¿habré hecho macana en influir sobre la sociedad? Sí, y resulta que por ahí sirvió para salvar algunas vidas, pero hizo que haya un montón de gente que está muy enojada y acrecentó. No lo sé, preguntas que me hago. No, para mí la pandemia fue decisiva en esto. Anudó todos los malestares previamente existentes, que tienen que ver con la crisis del Estado, que tienen que ver con la crisis de la economía, que tienen que ver con las tendencias socioeconómicas de Occidente en general, básicamente la crisis del mundo del trabajo, pero anudó todo eso a una dinámica, a un fenómeno que tuvo dinámica propia, como fue la pandemia, porque se transformó ella misma en un objeto de discusión, de controversia, y además, yo me acuerdo que en esa época yo tomé un poco de distancia de la idea ortodoxa de cuidadanía, no porque me pareciera mal salvar vidas, sino porque me parecía que ciertas indicaciones de cuidado eran incumplibles, justamente porque lo que me parecía era que la mirada de las instituciones sanitarias contenía solamente una parte de la población, y eso tiene que ver con ese atraso de las instituciones respecto a las transformaciones de la sociedad. Por eso, inclusive yo diría, un caso relativamente extraño que muestra un poco la fortaleza posible de esta tesis es que en México AMLO tuvo una política más flexible, digamos, y no sale tan mal parado de la pandemia, ¿no? Y ahí eso obliga a pensar mucho, yo lo digo porque... Era difícil saber cuál era el camino correcto, claro, era inexplorado, ¿no? Era difícil saber cuál era el camino correcto, eso estamos totalmente de acuerdo. Pero hay algo que lo digo porque, digamos, con la audiencia del Destape es un tema de conversar, porque yo creo que hay que regenerar repertorios, prácticas, por eso ideas estás aquí, y figuras, ¿no? Entonces, a mí me parece que mucho de lo que se dijo en la pandemia reflejaba el encierro social de una élite política y una militancia que la seguía, y de una condición socioeconómica que, digamos, no entraba en conexión con lo que pasaba con la mayor parte de la Argentina, donde cuando uno dice, bueno, más del 40% del empleo es informal, ¿no? Entonces, bueno, sí, ese tipo tenía que salir y tenía que ir a laburar, y con el IFE no alcanzaba, decís vos. Y tampoco le alcanzaba al que tenía un salario bajo, y además había toda una serie de condiciones que hacían que muchas otras personas que no estuviesen en la economía informal tuviesen necesidad de salir. Y a mucha gente le agarró la épica del salvar vidas abstractamente, cuando algo es unilateral. ¿Por qué abstractamente? Si uno tiene amigos, familiares que se murieron, deja de ser abstracto. Estamos totalmente de acuerdo que fue gravísimo, pero a lo que voy es, cuando yo digo abstractamente, es cuando uno unilateraliza un tema. Abstracto es eso, es parcializar, ¿no? No es algo genérico, sino que es algo parcializado, incluso puede ser hiperconcreto, pero es lo único que ves. Entonces, cuando es lo único que tenés a la vista, justamente te aislás de
las otras cosas que tienen a la vista otras personas. Entonces ahí me parece que es abstracto. También es cierto, y además yo creo, y esto no quiero dejar de decirlo, la pandemia creaba una situación imposible para los gobiernos democráticos en general, con cuidados o sin cuidados. Hicieras lo que hicieras, te iban a cuestionar, ¿no? Y eso también hay que decirlo. Y además, y ahí retomo lo que vos me decís, y me parece súper importante, que es la cuestión de los que se enfermaron y murieron, trajo más problemas todavía, porque esa controversia no era sobre si ganaba Boca o River, o sea, cómo participó el árbitro, sino que era sobre vidas y muertes. Y ahí hay un tema, ¿viste?, que yo creo que es importantísimo, que no podemos dejar de considerarlo. Es más, es raro que no se hable, pero me parece sintomático que no se hable, más que raro, que es, hubo gente que no pudo velar a sus muertos. Y nosotros venimos de una experiencia histórica que no tiene nada que ver con esto, pero no hubo gente que tampoco pudo velar a sus muertos. ¿No habrá influido que vimos antes de que llegue acá, unos días antes, vimos italianos, españoles, ingleses, donde la gente se moría en los pasillos porque no podía ser atendido, camiones con frío para los cadáveres? ¿No habrá generado un miedo? Es decir, sí, mira si ese desastre pasa acá, que encima somos subdesarrollados. Sí, todo ese tiempo realmente generó posicionamientos, y en el medio del debate democrático y polarizado, las dos cosas que hay en Argentina, esos posicionamientos se volvieron demasiado rígidos. Porque yo te digo una cosa, yo estudié muy bien el periodo de la pandemia, y nadie se acuerda, porque parece que, yo me acuerdo que desde el campo nacional popular democrático había gente que decía, no, lo que importa es el Chaga, qué sé yo qué, antes de que fuera el aislamiento. Y al mismo tiempo había gente del macrismo en los foros, por ejemplo, de La Nación, qué sé yo, que decían, este gobierno de incapaces no es capaz de cerrar porque tienen miedo y qué sé yo qué. Y cuando el gobierno hace el aislamiento cambiaron totalmente las posiciones. Entonces los que decían, no, lo importante es el Chaga, decían, no, vamos a salvar vidas, qué sé yo qué. Y los otros decían, pero la economía. Entonces, en el marco de la confrontación que se generó, los posicionamientos se volvieron muy rígidos y, viste, algunos se agarraron a lo que en inicio funcionó como solución, ponele hasta septiembre del primer año, ¿y cómo seguimos? Octubre, noviembre, diciembre, y así. Ahora vos fíjate que ya hay dos temas en donde vos decís la democracia, no sé si obstruye o es un problema. Uno para resolver problemas que el autoritarismo no tiene. Uno para resolver la pandemia y otro para que el Estado de alguna manera, no digo confronte, si querés le digo negocie con el sector privado, se lleve con el sector privado, y ahí es donde vos encontrás una falencia en el gobierno de Cristina. Ahora, bueno, eso sucede, eso está ahí, ¿qué haces con eso? No, bueno, yo lo que creo es que ahí estamos... salimos de la pandemia y volvemos al curso central de las cosas, ¿no? Dale. Que es donde la pandemia fue decisiva. Yo creo que lamentablemente, y un poco ustedes decían injustamente, tiene una imagen negativa. Estoy convencido de eso, sí. El punto es este, que es, yo creo que en la pandemia y en la salida de la pandemia, con todos los problemas que digo que hubo y que hubiera tenido cualquier gobierno, el procesamiento, la metabolización de eso que sucedió en la pandemia se dio con las marcas históricas que cada uno tenía, ¿no? Y entonces cada uno llegó a ese desenlace con una estructura de atribución más o menos consolidada. Bueno, vos sos así, vos sos asá. Y entonces era muy difícil revertir, después de circunstancias tan dramáticas, que selló a fuego identidades previas, todos los problemas que había cargado el kirchnerismo sobre sí mismo, que fueron los que le hicieron a Cristina decir que, bueno, mejor que el candidato sea Alberto, y que le hicieron a todo el kirchnerismo decir, por más que uno puede decir el gobierno de Alberto no fue kirchnerista y yo, pero el frente, la sociedad lo vio como un gobierno del frente de todos, y que le llevó a decir al kirchnerismo, tenemos que volver mejores, y no se verificó eso, y que entonces en la especie de momento reactivo de eso, entonces volvamos peores, no, peor todavía, ¿no? Ahora, vos te estás viendo en la tentación, quizás porque estás frente a mí, de hablar del libro y suscribir todo al kirchnerismo.
Pero en el libro hay un montón de cosas más, porque yo lo leí todo. Sí. Entonces, cuando quieras... Bueno, pero vos me preguntaste de eso. No, pero yo encantado, sí, además me siento cómodo en esa posición, queda tranquilo. Yo también. Pero yo quiero que la gente conozca tu opinión y la del resto de los autores de ese libro, de por qué llegamos, que hay varias, porque cada autor toma un matiz del por qué llegamos y cómo puede derivar. Entonces, te pido que te metas un poquito ahí. Primero, no nos olvidemos que, y justamente porque estábamos acá, creo que hay que tener en cuenta que hay un proceso muy general de declive y de cuestionamiento del Estado, que eso excede al kirchnerismo, ¿no? En todo caso, como participó de eso. La segunda cuestión, y ya yendo a lo que me preguntás, en el libro hay un elemento importantísimo, que es el que plantean Martín Vicente y Sergio Morresi, sobre la ideología específica de Milei, ¿no? Y la influencia que tiene en Milei un autor como Rothbard, que está bien, no vamos a hablar de los libros de Rothbard, no vamos a poner a leer en inglés y qué sé yo qué, pero Rothbard plantea algunas cosas que es una descripción del mundo que hace que Milei se entusiasme con eso, porque Rothbard para Milei es como si fuese Marx para Lenin, ¿no? Le describe el mundo, le dice la verdad del mundo, pero al mismo tiempo Rothbard es para Milei Lenin, en tanto el teórico de cómo construir poder, ¿no? Y hay una idea que tiene Rothbard que piensa Milei, que es el fusionismo, la forma de conciliar tendencias muy contradictorias de las derechas y lograr un producto, digamos, sui generis, que eso es la Libertad Avanza. La Libertad Avanza es el resultado del fusionismo, que es el método de construcción político e ideológica de Milei, y que eso vuelve ociosa algunas interrogaciones que se hacen no solamente desde el kirchnerismo, sino desde el radicalismo, desde el socialismo, desde los que no son mileístas, diría, que es, bueno, pero esto es liberalismo clásico o nacionalismo reaccionario, que no sé, la gente que se pregunta por las categorías es en general gente que si tiene un día de calor en invierno se asusta porque dice, no, pero ¿cómo es invierno? Hace calor, ¿qué vamos a hacer? No, bueno, no, la verdad es que es así. Las ideologías, el liberalismo también fue una síntesis de otras cosas en otro momento. Y el libertarianismo de Milei es una síntesis del liberalismo clásico, liberal, pongámosle, y nacionalismo reaccionario, y es otra cosa. Y durará su tiempo, no sabemos cuánto va a durar, pero es una cosa que cuajó e interpeló masas y está ahí. Eso es una cosa que está en el libro. La emergencia del libertarianismo argentino con todas sus características. Otra cosa que está ahí en ese libro es cómo las industrias culturales, que uno cree que simplemente son de izquierda, sobre todo las vinculadas al libro, bueno, le dieron una vía posible a la estructuración del libertarianismo y cómo eso interactúa con las redes, porque aparte hay toda una discusión que nosotros tenemos que es, miren, no hay que ver las redes solas, las redes, no es que está la vida digital y la vida real, a esta altura toda vida es híbrida y, por ejemplo, la apropiación de la literatura, que es un objeto, digamos, del siglo XIX, los libros, o del XVIII, bueno, también ocurre a través de redes y la emergencia de intelectuales y empresas culturales de las derechas ocurre a través de redes, pero también en Feria del Libro, que es un lugar central de la política argentina y no solo de los libertarios. Hay otro texto muy importante de Melina Vázquez, esto estoy hablando del trabajo de Ezequiel Saferstein. Hay otro texto importante en el libro que es de Melina Vázquez, que es sobre la formación de la juventud libertaria como organismo militante, y eso es muy interesante porque, aunque uno no lo piense, y aunque uno no lo sepa, o no lo sepa tan claramente, los jóvenes libertarios se inspiraban en las experiencias kirchneristas, diciendo, bueno, nosotros tenemos que poder organizarnos y militar, y nosotros no podemos ser endogámicos socialmente, y dicen, tenemos que ser los peronchos del liberalismo, tenemos que hacer una organización de masas y avenirnos a eso y soportar todas las contradicciones de eso. Es más, diría, te agrego algo que estoy viendo ahora, después del libro, que es muchas de las contradicciones que tiene el gobierno de Milei a los ojos de sus propios seguidores están siendo metabolizadas
por la existencia de estos organismos, porque nadie está muerto, todo el mundo da pelea y todo el mundo genera argumentos, y un poco esa lógica de generar políticas, argumentos, organizaciones, está vista en el texto de Melina Vázquez, y digo, continúa actualmente porque hay un proceso en La Libertad Avanza de densificación política, ideológica y organizativa que hay que atender, ¿no? Porque no es solamente un viento de la historia, sino que eso se va vertebrando. Bueno, ahí, y una cosita más. sí. Hay un texto que hicimos con Nicolás Berginger que es sobre el enraizamiento social de La Libertad Avanza, sobre... Yo no digo que todos los jóvenes que trabajan en Rappi votan a Milei, ni que los votantes de Milei son solo trabajadores de Rappi. Vimos un caso concreto de trabajadores informales, de cómo se vinculaban a Milei, para poder pensar cómo gente que no viene de la derecha, ni le importa si eso es de derecha o de izquierda, sino cómo hay una ideología de las nuevas clases trabajadoras, que no está en un manifiesto, ni en un libro... Son reclamos, son sensaciones de dignidad o sentimientos de dignidad e indignidad que tienen esas personas, y esos sentimientos de dignidad e indignidad que tienen esas personas, Milei los interpela y conecta y los enlaza a una propuesta de derecha, por más que esas personas no digan soy de derecha, y probablemente esas personas aparte tienen reclamos democráticos. ¿No? Y se da esa paradoja. Gente que tiene reclamos democráticos vota una propuesta de derecha que en general suele ser elitista. Hoy uno lo ve mal a Milei peleándose con todo el mundo en una época recesiva del ciclo y puede llegar a pensar o tentarse a pensar con que esto termine rápido y qué sé yo. También podríamos analizar desde el otro lugar. ¿Puede haber un avance en la libertarización de la sociedad? ¿Puede avanzar esto más allá del personaje? Sí. Mira, eso es importantísimo. Eso es algo que yo estoy empezando a seguir empíricamente ahora, que estoy tratando de salir de las especulaciones, ¿no? La especulación es la fantasía objetivista que... hambre, rebelión, ¿no? Y eso nunca sucedió. O sea, los tipos que estudiaron las llamadas rebeliones por hambre siempre encontraron que había agravios, sentimientos en juego, que el hambre puro no lleva a la rebelión o no necesariamente lo produce, ¿no? Entonces, la fantasía objetivista que hace que muchos esperen del aumento de la inflación, la aparición de un votante de Milei arrepentido que está caminando sobre granos de maíz duro, haciendo sangrar sus rodillas, diciendo, perdón, muchachos, me equivoqué, voy a volver a la fuente. Eso no existe, porque aparte esa persona nunca estuvo en las fuentes, ¿no? Porque nadie se desgajó de un tronco originario del buen sentido peronista, digamos. Yo veo tres destinos posibles, y tiene que ver con esto que vos me preguntás, para los votantes de Milei en relación con los eventos del gobierno de Milei. Primero hay, yo decía, elaboración política, y de la misma manera que cualquier organización que accede al poder, que se ve confrontada a la distancia entre las promesas y las realidades, dice, bueno, están aprendiendo la diferencia entre lo inmediato y el tiempo que lleva un proceso. Gente que pensaba que no tenía que hacer política, bueno, piensa que tiene que hacer política para justamente tramitar la distancia entre los deseos ahora y lo que tendría que ser. Como cualquier organización política en el mundo. Y algunos de los votantes también están en eso, en la idea de dar tiempo, en la idea de que, bueno, qué sé yo, muchas de las medidas del gobierno anterior fueron percibidas como, ¿cómo se llama? Parches transitorios que sabían que iban a costar, porque a ver, es mentira que la gente no entiende de economía. La gente entiende economía, entiende por indicadores indirectos. No le vas a pedir que te describa la curva de Laffer o lo que fuera, ¿no? El efecto Tanzi-Oliveira, no, eso nadie lo sabe, o 5 personas lo saben, pero la gente lee el diario y sabe, qué sé yo, no sé, sube el dólar, van a subir los precios, no se engaña con eso, y esos indicadores indirectos funcionan muy bien. Entonces esa gente que funciona por indicadores indirectos, entiende, bueno, sí, veníamos mal, las tarifas y estaban bajísimas. Entonces esa gente tiene una disposición, y no porque sea masoquista, a aceptar que haya un aumento de tarifas y un angostamiento del consumo y de los ingresos, y dice, bueno, hay que darle tiempo. Y es mucha de esa gente, además tiene otro destino posible, y dice, bueno,
qué sé yo, tal vez no lo están dejando gobernar, mire, porque todos estos tipos que antes decían vamos a volver y ahora no dicen ni siquiera vamos a volver, porque esto hay que decirlo, perdón, digamos, el kirchnerismo perdió la palabra política, no pudieron hablar ni para decirle las gracias a sus votantes, y eso es un síntoma. Los batalladores culturales no pueden ni hablar. Tienen que micromilitar, o sea, la micromilitancia es un síntoma de la derrota más absoluta, que es que no tenés legitimidad ni para hablar a dos personas juntas, tenés que hablarle al taxista y decir, están equivocados, ¿no? Bueno, entonces, esa situación, esos sujetos que votaron a Milei y que quieren darle tiempo, ven a los otros que dicen, en voz baja, bueno, queremos volver, no estamos de acuerdo con el gobierno, pero no proponen nada, no tienen idea de futuro, no pueden dar las gracias siquiera. Entonces sienten horror, asco. La verdad es así. Por eso el peronismo, creo yo... Vos decís que la falta de una alternativa contribuye a que esa gente siga siendo... Porque si la alternativa es insistir con pero es lógico volver, que con no volver vuelva... mejores, volver peores... Pero no es lógico, digo, incluso algunos discutieron por qué Cristina sale tan rápido, qué sé yo. ¿No es lógico que quede medio herido el animal que acaba de sufrir una derrota? ¿No tiene cierta lógica? Sí, pero qué herido, ¿no? En este sentido que es... Yo creo que está bien, digamos, hay razonamientos que yo los entiendo, pero también quiero tomar distancia, que son los de el falso piloto de tormenta, ¿no? Bueno, paremos, qué sé yo, es un péndulo. No, en este caso no es así. Acá esto es un cambio histórico que no tiene que ver solo con kirchnerismo, antikirchnerismo, peronismo, antiperonismo, sino con lo que te decía desde el inicio, que es una transformación de la sociedad mucho más rápida que la de las instituciones políticas, educativas, el Estado, los partidos. Entonces, el animal herido por una derrota electoral, incluso por una derrota electoral fuertísima, porque fue la peor derrota electoral del peronismo en la historia del peronismo, ¿no? Que eso ya es muchísimo, pero además de eso, es mucho más significativo el cambio, porque es un cambio de la correlación de fuerzas simbólicas. Lo que antes era visto como bueno o más o menos bueno, y yo te lo acepto en general, pero lo implementaste mal, ahora es visto como malo. Por ejemplo, lo público, ¿no? Y no importa la responsabilidad que tenga en esto el kirchnerismo o no, en todo caso, el peronismo se confronta frente a una situación histórica donde lo público está muy mal connotado. ¿Y no tiene cierto sentido que ante la fuerte concentración de ingresos que hay en el mundo, este tipo de gobiernos populares, más allá de que a vos te gusten o no te gusten, estén en retroceso, es decir, vayan perdiendo poder? Yo discuto siempre, viste, Cristina, por ejemplo, habla casi a favor del déficit fiscal. Yo digo, el déficit fiscal no puede ser una bandera, porque me parece que eso surge de que vos querías hacer una redistribución y no tenés el poder para hacerlo, porque no podés distribuir como hacías antes, no podés imponer retenciones, por ejemplo, una derrota grande ahí, entonces emitís y ya está, porque no podés con eso. Bueno, tiene cierta lógica de que si hay un avance de las grandes corporaciones en el mundo, los gobiernos populares se vean en desventaja, se vean en retroceso. Ahí yo te diría... Después cada uno lo hace como puede, digo, yo no estuve de acuerdo con el gobierno de Alberto y soy uno de los que está pidiendo que haya críticas y qué sé yo, pero no es momento de ponerme en esa posición porque vos estás en una posición contra ya vengo encima yo, ¿para qué pasa? Entonces yo me pongo y me pongo más kirchnerista de lo que todavía. Pero digo, no tiene cierta lógica, porque si no decís, bueno, estos tipos son un desastre y no tomas en cuenta que hay un enemigo feroz, hay alguien que confronta, que no sé, hay empresas que son más grandes que 20 países juntos, qué sé yo. Bueno, eso es parte de la crisis del Estado. Entonces, ¿no? El campo popular se encuentra a la defensiva y dice, mirá, no sirven para nada, qué sé yo. Los tipos se enfrentan con algo que no puede, que es increíble. Lo que estamos discutiendo en el campo popular es qué se hace con el gigante ese, pero que el gigante existe. O sea, decir, estos tipos no sirven para nada porque hay un gigante que lo está cagando a palo. Sí, mira, yo ahí te diría dos cosas. Yo entiendo esa situación que tiene que ver con lo que yo te decía, y estamos de acuerdo, más allá de posiciones políticas, que es, cambió radicalmente la sociedad y cambiaron las relaciones de fuerza materiales y simbólicas. Y cosas que eran vistas como buenas, ahora son vistas como malas. Entonces, ante tu pregunta, digamos, había un principio de realidad o un sentido de la realidad en el que acordamos. Lo que yo creo es que en el razonamiento que vos hacés,
y que vos no haces esa continuidad, pero algunos sí la hacen, y si lo hicieras te lo diría, pero es, porque nos vamos a morir, nos vamos a suicidar, porque venimos mal, tirémonos por la ventana. Yo creo que eso no, ¿no? Entonces, justamente ahí es donde me parece a mí que tenés que intervenir diciendo hay que cambiar figuras, ideas de diagnóstico, ideas de solución, repertorios de acción. Y cuando yo digo cambiar diagnósticos es, bueno, miren, ciertas formas de trabajo llegaron para quedarse. Entonces, para mí, un discurso como el de ayer de Lucía Cámpora, está bien, como efecto retórico es yo quiero discutir de otra manera lo que vos querés discutir. Está bien, eso se puede decir, pero ¿qué repercusión social tiene? Cero. Entonces, ese es un problema, que es, yo entiendo que hay declive, pero cómo se gestiona el declive es insistiendo en lo mismo de siempre. Me parece que no da resultado. Para, un segundo. Digamos, insistir en lo mismo de siempre te va a dar el mismo resultado de siempre. Y perdón que tome la máxima mileísta, que en realidad era de Einstein, pero seguimos haciendo las mismas cosas. Insistir en las cosas que dieron resultado, la mayor serie de derrotas electorales del peronismo es un problema. Por otro lado, y vos decís lo que dice Cristina, y yo lo distingo de lo que dijo ayer Lucía Cámpora, porque creo que Cristina tiene muchísimos más matices. Yo soy muy crítico del kirchnerismo, de Cristina y del cristinismo, pero reconozco que no es todo lo mismo, y Cristina tiene 1000 matices, y puede haber hablado a favor del déficit fiscal y qué sé yo qué, pero tiene una mirada de mucho más largo plazo, en el cual yo quiero subrayar una cosa que no me parece que haya sido tan subrayada. Un tuitero que se llama Guido C. sí lo hizo, que es, Cristina tiene una concepción de la política democrática, incluso aunque yo pueda criticar cosas que vea como autoritarias, que no tiene casi ningún líder político de la Argentina contemporánea, ¿no? Y una de las cosas que tiene en su lectura es, miren, esto llegó para quedarse, ¿no? Y yo incluso podría ser crítico de decir, mira, a mí me parece mal que Cristina quiera ser la interlocutora exclusiva desde la oposición, porque debería permitir que la oposición se renueve y jugar su capital político a eso, que es una cosa que yo pienso. Pero eso no me deja a mí de hacer ver que entendió lo que pasó mejor que muchos epígonos del kirchnerismo que dijeron, esto no va a pasar cuando podía pasar. Que cuando pasó, dijeron, esto no pasó, y que ahora que está pasando, dicen no está pasando. Y que cuando se termine van a decir, esto no habría pasado. Entonces, son cosas diferentes. Pero ese es otro problema que es difícil de solucionar. Es decir, te agradezco muchísimo el tiempo, porque esto permite extender. No, esa es la idea de estas charlas. No es furia, no es. No, esta es la idea de estas charlas. Y además, a mí me escuchan todo el tiempo, así que la idea es que te escuchen a vos. También, así como dije recién, que tengo cierta comprensión del declive del campo popular ante la fortaleza de las corporaciones en el mundo, también, aunque no esté de acuerdo, tengo cierta comprensión en que cuando un líder como Cristina tiene 70 años, está sana, con ganas de hacer política y qué sé yo, además es atacada, con lo cual reacciona, tiene cierta lógica. A mí me gustaría que haya una renovación, sinceramente, y lo digo todos los días, genera mucho enojo, qué sé yo. Ahora, comprendo también que no esté sucediendo y que siga manteniendo el protagonismo, aunque sea con un tuit. Porque es difícil. Digo, Perón se murió. Cristina no se murió, está ahí, sana. Es difícil. Esos cambios son difíciles. Mira, yo creo que ese no es un problema de Cristina Fernández de Kirchner. Primero, hay un problema de la oposición que está anclada en la sociedad que fue y no en la sociedad que es. Primero, es un problema de toda la oposición. En ese sentido, digamos, el mileísmo está más anclado en la sociedad, o en una parte de la sociedad que es la que vino siendo. No digo que sea el futuro, pero es la que vino siendo. Primero, es un gran problema del conjunto de los partidos opositores. Segundo, hay unas dinámicas del kirchnerismo que le impiden la renovación en perjuicio propio. Y yo creo que Cristina es menos artífice de eso, porque en todo caso sale a amortiguar los daños de la derrota, de la situación opositora, de la falta de ideas, de la falta de figuras. Ahora, yo lo que creo
y yo eso lo discuto fuertemente, es el razonamiento de los subordinados, que lo único que dicen es el capital político de ella lo juega como quiere, y se quedan esperando que les digan lo que hacer. Porque frente a eso yo veo dos alternativas que tienen mucho que ver con... Eso no es lo que me dicen a mí. No, está bien, pero yo no lo veo. No lo dicen, Está claro. bien, pero que jueguen entonces. Pero entonces yo ahí veo como dos cuestiones que es preciso señalar. Si son kirchneristas, que hagan como Kirchner durante los 90, que ejerció un perfil diferente. Yo puedo decir, sí, estuvo con Menem, pero también de alguna manera hizo que alguna gente interesante, o no, porque yo no soy interesante, pero me aproximé, aunque sea sentimentalmente, al grupo Calafate, y alguien podía ver ya desde el 97, desde el 96, que Néstor y Cristina eran diferentes del menemismo. Claro. Entonces, alguno que se diferencie, que juegue y que se la juegue. La otra es el señalamiento que es cómo funcionan los liderazgos en el peronismo. A ver, yo no soy ingenuo, que creo que todo es un jardín de infantes, que todo lo debemos deliberar democráticamente, qué sé yo, pero tampoco creo que es necesario ser tan rústico y tan animal para suscribir una doctrina de la jefatura absoluta, vertical, donde todo debe ser concedido al impectore del jefe, ¿no? A lo que el jefe guarda en su corazón, 34.544 jugadas antes, ¿no? Porque eso, digamos, y ese no es un problema de Cristina. Y yo te puedo decir, a ver, partidos con jefaturas fuertes, verticales, desde el franquismo hasta el Partido Comunista Chino, pasando por el Partido Comunista de Vietnam, que tuvieron todos jefaturas fuertes, igual tenían facciones. Bueno, Entonces, lo que ocurre acá es que el kirchnerismo construyen hablando bien de Cristina. Bueno, es una forma de... Yo discrepo totalmente, pero se construye hablando bien de Cristina y el que habla mal es mal visto. El que discrepa o matiza ni es siquiera mal hablando visto. bien. Construyen ostentando como única capacidad política la capacidad de subordinación absoluta. Entonces, yo soy una alfombra, bueno, ¿qué es? Que te van a ver como una alfombra, hermano. Así. ¿Vos pensás que dentro del mismo peronismo, dentro del mismo campo popular, puede haber una reacción? Estás diciendo que no la estás viendo, pero no importa. Esto es, por ahí dentro de 2 semanas hablamos y sucede algo. Claro, eso también es cierto, ¿no? Porque yo creo que uno de los problemas estructurales del mileísmo es que odian tanto al Estado que un día se van a olvidar de prender la llave de la luz. Está pasando en muchos casos. Yo voy con una nota este domingo por eso digo, sobre eso. Hay cuestiones de gestión que uno viste mira la macro, el dólar, esto y lo otro, y por ahí cosas un día mínimas se olvidaron de la compuerta de la represa. Está pasando. Bueno, 3, 4 personas gobernando, es muy difícil que 3, 4 personas puedan manejar todo un gobierno. Y encima que, digamos, odian la administración estatal. Y eso es parte de este hecho. Bueno, ahora sí, lo hicimos todo lo largo que pudimos para que puedas decir todo lo que querías decir. La próxima vez que nos veamos y que ya estés satisfecho con todo lo que me dijiste, el kirchnerismo va a ser más rico. Una cosa, no, lo de la alternativa, pero no hablamos solo del kirchnerismo, perdón. Pero no, con respecto a la alternativa, a mí me parece que, a ver, en ese cambio, que creo que insistí lo suficiente en esto, que es el cambio de la sociedad, ¿no? y de cómo queda emblocado lo que no es mileísmo y el mileísmo, ahí hay una necesidad de cambio de repertorio, de figuras, de ideas que abarca a toda la oposición, y una reacción sana contra lo que hay tiene que ser capaz de producir una agregación de sectores sociales y políticos muy diferentes. Y digo agregación específicamente porque me parece, y no solamente ahora, sino que desde hace mucho tiempo, no hay síntesis posible, porque no puedes tener un jefe que contenga todo, ¿no? Porque justamente uno de los problemas de la sociedad argentina es la fragmentación ad infinitum. Es más, entre los destinos posibles de cualquier fracaso de esta experiencia, es más fragmentación y más anomia. Sí, y yo a eso le tengo muchísimo miedo. Sí, es factible. Pablo, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a vos.